Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por nuestro canal de televisión por internet. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de nuestra universidad. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Gloria Ornelas, con quien platicaremos acerca de su proyecto de investigación que se enfoca en trayectorias académicas e identidades sociales. Bienvenida, doctora. La doctora Gloria Evangelina Ornelas Tavares es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una especialidad en formación docente por la UPN Ajusco y es maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el doctorado en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Entre sus intereses académicos destacan la cultura, la educación y la formación docente, y la cosmovisión y el campo educativo a través de las concepciones y prácticas de los sujetos escolares. Muchas gracias de nuevo, doctora Gloria Ornelas, por estar aquí, por darnos su tiempo. Vamos a comenzar con nuestra charla. Lo primero que voy a hacer es preguntarle cuál es el área de estudio de su cuerpo académico aquí en la universidad. Bueno, primero muchísimas gracias, doctor Saúl Velasco, por estar aquí en este momento, pues participando en esta gran espacio para la reflexión de proyectos educativos. Yo en lo particular pues agradezco esta invitación para poder desarrollar estas ideas, comentarlas, platicarlas contigo, pero también difundirlas hacia el público que nos ve, que nos escucha. Pues mi área de estudio tiene que ver con el cuerpo académico, diversidad, ciudadanía y educación. Este es un cuerpo académico evaluado por PROMEP como en consolidación. Y estamos abocados al estudio de estos tres elementos o tres teorías, tres paradigmas, podríamos decir, desde diferentes perspectivas. Una de ellas es una perspectiva social, otra es histórica, antropológica. También hay otra perspectiva jurídica, lingüística y pedagógica. La idea es abordar a los sujetos y los contextos en los que esta diversidad, esta ciudadanía y esta interculturalidad existen o aparecen, se construyen, se desarrollan, impactan, tanto a las instituciones como a los sujetos que participan en el campo educativo. Es decir, a nosotros nos preocupan las políticas, nos preocupan los discursos, nos preocupan las modificaciones constitucionales, las cuestiones que el Estado ha realizado en pro de la diversidad, la interculturalidad, la ciudadanía, pero no solo desde el discurso, sino también desde la forma en que aterrizan, se apropian y se presentan dentro de las instituciones, dentro de los sujetos educativos, no solo alumnos, no solo maestros, sino también padres de familia, la comunidad en sí de la escuela. Y entonces la idea es también aportar algo hacia la construcción de mejores planes y programas de estudio, de ver la presencia de estas categorías o de estos paradigmas dentro del currículum, como currículum vivido, currículum pensado, y ver también pues, cuestiones de didáctica, formación docente, situaciones de aprendizaje, cuestiones de género, cuestiones de discapacidad, en fin, varios aspectos. Muy bien, con esta intervención nos ha ilustrado bastante lo que constituye su cuerpo académico y de la línea, pero
de la línea de su proyecto, pero ¿cómo establecería usted la relación entre estas preocupaciones con lo que, digamos, identifica al área académica a la que se Bueno, el área cuerpo? académico en el que está inserto este cuerpo académico se llama diversidad e interculturalidad. Y la idea es que nosotros aportemos desde esta interdisciplinariedad o multireferencialidad, ¿sí?, tanto a análisis críticos, a análisis teóricos, como a perspectivas también metodológicas de estas diferentes disciplinas para hacer estos análisis, pero también para la investigación-acción, es decir, hacer propuestas que permitan una mejor educación y abrir los espacios de discusión sobre estos tres ejes de análisis. Muy bien. Ahora, como para poner en antecedente a nuestros seguidores, los que nos están viendo, ¿por qué no nos platica un poco de los antecedentes teóricos que estarían en la línea en la que usted trabaja? Sí, con mucho gusto. ¿Sí? En particular, bueno, yo creo que es importante hablar del paradigma mesoamericano, es decir, con la formación paradigma mesoamericano. Es decir, a partir de mi formación antropológica yo hago pues un quiebre de alguna manera con lo pedagógico que había estado haciendo previamente y me sumo a la propuesta de la formación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de trabajar desde este paradigma elaborado por Paul Kirchhoff, ¿no?, en donde se define un área cultural, un área geográfica, un área cuya composición étnica también, aunque es diversa, tiene algunos elementos comunes y por lo tanto, bueno, creo que nos permite también reconocer la antigüedad de este largo proceso histórico de construcción cultural de este gran área cultural, ¿no? Entonces, eso me permite pensar entonces en una cosmovisión construida desde esa área cultural, geográfica y con diversidad étnica, pero como un paradigma que me permite utilizar y ver de otra manera la etnografía que se ha hecho en México. En particular, pues hay una gran tradición etnológica mexicana a la cual me adscribo y en donde, bueno, encuentro, por ejemplo, a Mosey Sáenz con su libro Carapan, en donde tenemos la primera etnografía educativa del país. También hay algunos otros referentes como como Robert Redfield, que pide a Calixa Guiteres elaborar una etnografía que permita construir la cosmovisión, la primera cosmovisión mesoamericana. Y eso es muy interesante para mí. Es un área que me importó muchísimo y que a partir de ahí, bueno, pude dialogar y construir y trabajar arduamente con Alfredo López Austin de su idea de ideología, de mitos, rituales y toda esta construcción teórica alrededor de los nahuas y alrededor de la mitología y la religiosidad de algunos grupos indígenas inscritos en esta área mesoamericana. Por otra parte, también está el gran etnólogo mesoamericanista también, que es el doctor Andrés Medina Hernández, que bueno, ha tenido una revisión muy exhaustiva sobre toda esta producción que se ha hecho en México y bueno, en Centroamérica, ¿no?, de lo que son las etnografías, en donde la cosmovisión es un eje central. Y creo que sus últimos estudios sobre los pueblos originarios de la Ciudad de México, de la Cuenca de México, sus ciclos festivos,
su sistema de cargos y toda esta riqueza cultural y simbólica que se hace presente actualmente, ¿no? en estos ámbitos urbanos, también me ayudó muchísimo. Y a su vez, pues la aportación de la doctora Mariana Portal de la UAM, que fue también un pilar para mi formación antropológica, y en donde, bueno, pues hay ahí una aportación muy grande hacia la identidad, la teoría de la identidad, y desde la ideología también y la cosmovisión, pero desde la antropología mexicana contemporánea, en donde también hay una referencia hacia lo mesoamericano, pero ya con otros elementos que permiten también este análisis más rico. Bueno, pues sabíamos nosotros que usted no es ninguna improvisada en los temas que trabaja, y ya con esto tenemos bastantes referencias que creo que merecerían un programa en particular, pero pues el objetivo nuestro no es ese en este momento. Entonces yo le pediría ahora que nos platicara un poco cuáles son los objetivos de la línea. En particular, digamos, el motivo que nos tiene aquí ahora es que hablemos sobre sus investigaciones recientes, sobre su proyecto. Entonces, para que nos enteremos todos, ¿cuáles serían los principales objetivos de su pues línea? El principal propósito, ya no objetivo, sino propósito que engloba todo este trabajo que tengo en la línea, en mi línea de investigación, pues es construir conocimiento básico en relación a los sujetos educativos, al conocimiento alrededor de lo que son los sujetos educativos, particularmente estudiantes, alumnos y egresados, con la finalidad pues de mejorar, ¿no?, las condiciones educativas, las políticas, en fin. Pero ese es el propósito que me fijé para esta línea de investigación, construir conocimiento básico para ello. Y en lo que ha estado escribiendo, investigando, digamos, usted ha marcado las etapas del desarrollo de su línea, de su propuesta de investigación. ¿Cuáles serían esas etapas para que ubiquemos de nueva cuenta a nuestra audiencia? Pues justamente esta línea, desde una perspectiva antropológica de la educación, pues se ha desarrollado pues con la finalidad de lograr una información muy precisa, ¿no?, sobre la ideología, las concepciones, las ideas, las creencias de los estudiantes, pero también las prácticas, las acciones que realizan, es decir, la relación entre lo que dicen y lo que hacen dentro de su ser y estar en la institución. Muy bien. Y como se trata de algo bastante delicado y no fácil, digo, pues se trata de un tema complejo, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta o ha enfrentado para lograr el gran propósito de su línea de trabajo? Mira, en realidad yo creo que las etapas, ¿no?, por las que ha transitado, que pues tienen que ver primero con un perfil de ingreso de este grupo de estudiantes, luego sobre el proceso, como te decía, de la trayectoria institucional y luego su egreso ya como profesionales de la educación en ámbitos donde se atraviesa la diversidad y la interculturalidad y la construcción ciudadana, pues creo que ha tenido la dificultad de ir acorde con los lineamientos normativos, administrativos sobre todo, y los tiempos que a veces no coinciden entre las convocatorias para someter proyectos a dictaminación para financiamiento, la posibilidad de obtener los financiamientos y los pagos concretos para poder pues difundir
la investigación a la que se ha llegado y difundir, digamos, y apoyarnos, digamos, en algunas personas o en algunos trabajos específicos, especializados, asesorías, en fin, para hacer las transcripciones, para hacer los análisis, tanto documentales como empíricos, ¿no? Del material empírico. Entonces creo que son esos. Además están los tiempos personales, ¿no? No solo los míos, sino también del grupo de estudiantes que siempre han trabajado durante todos estos años, desde el 2009 hasta la fecha, en esta línea de investigación. Entonces ellos, como son estudiantes o como son egresados, como están en procesos de elaboración de tesis, pues también tienen los propios tiempos que a veces no compactan, no compaginan, y hay que esperar, ¿no? Hay que dejar que ellos también puedan tomarse su propio tiempo personal para poder presentar frutos y compartir esos frutos como parte de los resultados de investigación. Bien, por lo que usted comenta, entonces tiene absoluto control para no exasperarse, porque creo que una de las claves de arribar a un documento acabado es eso, no exasperarse. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa. En breve vamos a continuar con nuestra invitada. En este momento vamos a proporcionarles las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante, por favor, con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora Gloria Ornelas. Mire, doctora, la curiosidad que nos provoca su trabajo es muy grande. Quisiéramos saber quiénes participan en el trabajo de su proyecto y quiénes son los sujetos de estudio en particular. Ya nos adelantó en líneas generales, pero ahora valdría la pena que nos fijáramos un poco en el detalle, en la precisión. Bueno, las personas que participan dentro de la línea de investigación son estudiantes de la licenciatura en Educación Indígena y son estudiantes y egresados, tutorados por mí, de la maestría en Desarrollo Educativo y del doctorado en Educación. Ellos han tenido, los estudiantes de Educación Indígena tuvieron beca Erasmus, los estudiantes actuales de la generación de este momento de la maestría se tuvieron que ir a Colombia, ya no participaron en algunas cuestiones finales de la línea de investigación, y ellos han sido pues han construido junto conmigo un rico espacio ya de colegas, ya no como maestros, alumnos, sino como colegas que podemos dar desde diferentes perspectivas sociales, psicosociales, pedagógicas y antropológicas, ¿no? Cada uno desde su origen formativo, pues una aportación a la línea. Y bueno, los sujetos que estudiamos, digamos, los sujetos están, como te decía, referidos a la maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Diversidad Sociocultural y Lingüística. En esta línea, pues en la generación 2008-10 obtuvimos 9 estudiantes que pudieron concluir en esta generación, y ellos son, digamos, los sujetos en los cuales se focaliza el estudio. En particular, bueno, ellos pues transitaron, ¿no?, por todo este proceso de formación en el posgrado, y
lograron concluir sus tesis, 7 y 2 de ellos, ¿no? 3 de ellos, no, perdón, aún todavía están en proceso, 6, son 9, 3 de ellos, ¿no? Entonces serían 6 los que obtuvieron sus tesis en tiempo y forma. Bien, y ya nos había comentado también en el segmento anterior que hay como una inscripción de su trabajo en la línea metodológica que traza la etnografía. Así es. Bueno, ¿podría platicarnos un poco cómo es ese procedimiento? Y creo que con eso podríamos tener una idea más precisa, cómo pone en práctica esta propuesta ya en el trabajo, cómo la desarrollan los muchachos. Bueno, esta metodología es totalmente cualitativa, ¿no? Interpretativa. Y lo que se hace es a través de observaciones, a través de una referencia sobre el contexto en el que vamos a realizar las entrevistas, ¿no? Se negocia continuamente la posibilidad de tener un diálogo, no una relación de pregunta-respuesta, sino un diálogo, una construcción dialógica incluso con los estudiantes. ¿A partir de qué? A partir de análisis también documental, en donde pues están sus trabajos, desde los expedientes de inicio, ¿no? De todo su proceso de selección. Tenemos también la posibilidad de investigar sobre su sentir y sus expectativas frente a esta formación que han elegido. Y también, además, bueno, tenemos ahí un anteproyecto de tesis que luego se va reportando cada semestre, y entonces con los foros de presentación de estos estudiantes también fuimos teniendo una idea de cómo fueron cambiando sus temáticas, cuáles fueron los centros de interés específicos y cómo fueron viviendo también la aportación del resto de las materias, ¿no? De los temas y de las metodologías dentro de esos proyectos de investigación o de intervención que culminaron en sus tesis. Entonces, pues hubo que hacer un análisis también muy profundo de las aportaciones que daban sus trabajos recepcionales y posteriormente pues ir a sus campos laborales en el ámbito educativo y ahí realizar una continua charla, ¿no? Sobre lo que ellos vislumbran como problemáticas, como relaciones entre en lo que se formaron, entre sus expectativas, sus ilusiones y la realidad, ¿no? Cómo enfrentan esa realidad y cómo la perciben sobre todo. Bien, pues estamos entrando a un nivel de profundidad en el que va a ser inevitable la siguiente cuestión. ¿Cómo se hace el análisis de las narraciones de las trayectorias estudiantiles? No tiene usted que detallar mucho, pero sí nos serviría para darnos una pista. Las personas que lo estamos escuchando, yo creo que tenemos esta curiosidad compartida. ¿Cómo se hace el análisis de estas narraciones? Cuando usted ya los pone a los muchachos aquí, pues como van en diálogo, ¿cómo proceden? ¿Es complicado? ¿Tiene algún tipo de estrategia particular? ¿O le estoy haciendo una pregunta que no vale mucho la pena? Considérela. No, yo creo que es fundamental explicar que la narrativa o la oralidad, digámoslo así, que se logra a través de estas entrevistas en contexto, ¿sí? Sí, e historizadamente también, pues requiere de una minuciosa transcripción, ¿no?
yo acostumbro sí transcribir toda la entrevista, no nada más aquello que me parece que a golpe de vista le dijera algo, sí, ¿no? Sí. Se transcribe todo y a partir de ahí se relee y se vuelve a leer continuamente para lograr identificar ciertos temas, ciertos subtemas, y de ahí luego se pueden recoger ciertas categorías, ¿no? Es decir, hay un tratamiento que va, digamos, de lo concreto, específico, a algo más complejo, ¿no? De lo simple, digamos, a algo más complejo. Y entonces, con estas categorías, ya triangulamos con teoría, con concepciones que se hayan dado de estas mismas personas, incluso del mismo entrevistado en otros momentos de su trayectoria, con tiempos distintos de diferencia, y también con otros colegas, con otros compañeros, ¿no? Entonces, esa situación pues permite lograr entonces una escritura que puede incluirse en un reporte de investigación, tratando de generalizar, tratando de ver al sujeto que nos dice no desde solamente su individualidad, sino desde su colectivo, desde su historia, desde su ser social también. Entonces él enuncia, él construye una oralidad o una narrativa, no desde lo individual exclusivamente, sino desde lo individual social. Perfecto, o sea que no es un trabajo nada simple, es un trabajo que tiene un grado de elaboración bastante sistemático, ¿verdad? Bien, ¿qué resultados se tienen hasta el momento, así globales, en los que usted, digamos, pudiera ir marcando puntualmente? Bueno, algunos de los resultados son justamente pues todo un diario de campo, todo un material empírico, todo impreso, todo organizado dentro de los archivos electrónicos, y pues también el audio, ¿no?, que tenemos grabado. Esto nos ha llevado entonces a tener reportes de investigación cada 2 años, ¿no? Cada año, vamos entregando un reporte de investigación que nos permita ser dictaminados para luego seguir con financiamientos y continuar con la línea de investigación. Entonces, uno de ellos pues, fue el perfil de ingreso, una caracterización del perfil de ingreso. Otro de ellos fue un análisis de las trayectorias educativas, ya como alumnos, estudiantes dentro de ese posgrado, y posteriormente ya un análisis, y además un análisis más profundo en términos de la teoría, de conceptos más profundos de las trayectorias, para culminar con un trabajo más profundo sobre los egresados. Entonces, sí son como siguiendo esa trayectoria de expectativas, formación, en fin, previa, perfil de ingreso, que está considerado en el perfil de ingreso, su trayecto educativo, luego su egreso y su práctica profesional. Esos serían, digamos, los resultados que tenemos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora quiero retornar a un tema que usted nos anunciaba en su respuesta previa, y me refiero a la importancia de la cosmovisión en las narraciones de los estudiantes. ¿Es posible identificarla, ver su importancia? Me refiero a la cosmovisión. Sí, bueno, partiendo de que esta oralidad y esta narrativa no es individual, sino que es individual social. Considero que la cosmovisión es una categoría que me permite pensar en la posibilidad de construir una estructura, es decir, a partir de esa narrativa, cómo lograr generalizar
pero encontrando los núcleos duros de esa narrativa. Es decir, la cosmovisión es una estructura, digamos, que filosóficamente desde Luis Villoro podría identificarse como figura del mundo, ¿no? Pero desde lo antropológico sería un sistema ideológico que incluye concepciones, representaciones, ideas, creencias y prácticas, incluso prácticas rituales, prácticas cotidianas, ritualmente hablando, pero también ceremonias y ritualidad propiamente dicha. Entonces creo que cuando los estudiantes hablan, pueden hablar desde esa historia que ellos emiten o enuncian en su diálogo, y es una historia de concepciones y de representaciones simbólicas, de creencias, insisto, pero también narran ciertas prácticas, y entonces creo que es muy importante lograr estructurar esa narrativa ya no como individual, sino como una narrativa social en donde el sujeto está ubicado dentro de relaciones de poder, está ubicado dentro de un sistema social o bien ocupa un lugar dentro de este sistema social, y puede también desde ahí enunciar o puede también identificar pues estas luchas entre diferentes cosmovisiones también, ¿no? Muy bien, y en este entramado que nos dibuja ahora en la dimensión social, donde aparece la cosmovisión, ¿cómo construyen su identidad, su ideología y su cultura escolar estos sujetos que son, digamos, el referente para las investigaciones desde el ángulo donde usted trabaja? Pues la construyen desde su historia familiar, desde su historia comunitaria, desde su historia social, ¿no? Y la construyen también a través de la internalización, ¿no? de estos contenidos culturales inmersos en esa historia, en ese proceso histórico del cual ellos también son parte. Entonces la identidad, la ideología y la cultura que construyen pues se hacen presentes y dentro de la institución, y creo que pues ahí interfieren otros elementos como los espacios y tiempos institucionales, como los grupos, los pares con los cuales interactúan, las expectativas que ellos tienen. A veces estas identidades están en contra, digamos, de lo que a ellos les gustaría hacer en lo que a ellos les gustaría pertenecer dentro de la formación académica, pero también hay procesos en donde es posible que ellos logren esas expectativas y esa reubicación y esa construcción identitaria, aunque haya elementos en contra, y creo que eso es muy interesante, me parece muy definitivamente, rico. Definitivamente. Bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de nuevo. En un momento vamos a continuar con nuestra charla. Ahora es tiempo de que veamos una cápsula que tenemos preparada sobre el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Regresamos en unos instantes.
El SECAM es un centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura mije. El SECAM viene funcionando desde el año de 1979 a través de cursos de verano que implementó el INI FONAPAS, y ya a partir de 1983 es cuando empieza a funcionar ya a través de ciclos escolares ya más formales. Acá acuden jóvenes procedentes de diferentes comunidades étnicas del estado de Oaxaca con diferentes hablantes. Y acá la actividad central es la música, pero también ellos tienen la opción o la garantía de estudiar en los otros centros educativos formales, que es la primaria, la secundaria, el bachillerato. El SECAM tiene varios niveles. El primer nivel es niños de 3 a 5, 6, 7 años, y el siguiente nivel es iniciación musical, donde entran jóvenes, ya jovencitos de 12, 13, 14 años, y de ahí se hace un examen de admisión para poder entrar a lo que es el nivel que le llamamos el nivel bachillerato musical. Vienen jóvenes de los diferentes lugares del estado de Oaxaca, entonces ellos hacen su examen para poder entrar al bachillerato musical. Generalmente todos nuestros alumnos egresados del SECAM sí tienden a integrarse en bandas sinfónicas, ¿no? De diferentes partes del país, y hay, por ejemplo, ya jóvenes que ya se han preparado más, donde están integrando orquestas nacionales y claro que sí internacionales, ¿no? Más en Estados Unidos tenemos ya jóvenes egresados del SECAM que se han superado más y han llegado a este nivel. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con la charla que estamos sosteniendo con la doctora Gloria Ornelas. Doctora, ¿qué concepciones tienen los sujetos sobre su vida cotidiana en el ambiente escolar? En su experiencia, que ya es larga sobre estos temas, podríamos fincarnos para hablar un poco de esto. Bueno, la vida cotidiana escolar para ellos es muy compleja. Se ha complejizado justamente a partir de la formación que obtuvieron en el posgrado. Es decir, su mirada es más crítica, su mirada es más profunda, y son más sensibles a estos asuntos de discriminación, más sensibles a estos problemas, ¿no? de que se ven como de conducta o de una errónea participación, ¿no? Cuando en realidad son asuntos más complejos, ¿no? Como de discriminación, como te digo, como de poca posibilidad de abordar la diversidad como una realidad, ¿no? En el discurso, pues tú sabes, hay muchísima información, hay acciones afirmativas de parte del Estado, ¿no? Para poder incorporar en las aulas el asunto de la diversidad y la interculturalidad y la construcción ciudadana. Entonces, el asunto es que esto en la escuela no aparece como tal. Es decir, hay ciertos discursos que los maestros y las autoridades pueden manejar, pero dentro de los salones de clase esto se diluye. No está interculturalizada la educación en el aula. Y no hay una percepción, digamos, mucho más abierta hacia la diversidad. Por lo general, como te digo, es algo que se usa para excluir, ¿no? Generalmente,
por los profesores, por los tomadores de decisiones, ¿no? No es algo que realmente modifique las relaciones, la equidad y de democracia dentro de la escuela, ¿no? Y eso para ellos es una situación de mucho conflicto, porque ellos llegaron con muchas expectativas a partir de la formación a lograr cambiar estos ámbitos, ¿no?, de trabajo. Sin embargo, pues logran poco a poco ciertos espacios y logran también percibir que la escuela de cualquier forma sigue siendo un lugar idóneo para esa transformación de la sociedad. Y consideran entonces que hay que seguir peleando porque su salón de clases pueda tener otro tipo de interacciones, que se puedan comunicar de otra manera con sus alumnos, y también, ¿por qué no?, desde las diferentes posiciones que han logrado como supervisores escolares, como orientadores educativos o bien como miembros de USAER. Es decir, son espacios en donde efectivamente no les obligan a llevar un desarrollo de un programa en un salón de clases, pero pueden tener una intervención educativa distinta, ¿no?, aunque sea muy de a poco, muy despacio, ¿no?, para lograr un cambio en la conciencia y sobre todo en la práctica educativa dentro de la escuela, y en donde también las familias tienen que participar, porque a veces los padres les dicen a los hijos: no te juntes con tal chico porque ese chico te va a robar, no es un niño que te conviene, ¿no? Entonces no quiere trabajar el niño en esa interacción porque la madre le ha dicho que no trabaje con ese niño. Ya que lo dice, perdón que le interrumpa, pues hablemos de esos conflictos, los conflictos que se presentan entre los estudiantes y su entorno social y educativo. Una cosa es el problema de la confianza. Es un problema, y no sé si tenga relación con la otredad, o si lo tiene, pues no sé, podríamos hablar de ello. Pero ¿qué otros? Así me gustaría, para que todos aquí, quienes la estamos escuchando, pudiéramos tener una idea de esta magnitud del fenómeno, ¿verdad? Sí. Usted lo refería como discriminación, pero mucha gente, entre los que me cuentan, ¿qué hay debajo de esa gran sombrilla? Bueno, pues hay exclusión, ¿no? Exclusión, esa sería otra cuestión a atender. Hay también una percepción errónea, ¿no?, de la presencia indígena, ¿no? Es decir, las escuelas a veces ni siquiera preguntan de qué origen étnico, si hablan la lengua, si no la hablan. Incluso para ellos el que ya hablen español ya entonces dejan de ser indígenas, ¿no? Ya no son un problema. Así lo manifiestan las autoridades educativas a veces. Entonces creo que ese es un problema grave, ¿no? El que, por ejemplo, una directora pueda hablar de la diversidad, de la riqueza cultural del país, y de repente decirle a la niña que no quiere tomar el micrófono, parece indita, ¿no? En ese mismo contexto de una ceremonia de lunes le dice eso. Es aberrante. Y el micrófono abierto. Y el micrófono abierto. Entonces, pues claro que esas son las contradicciones, ¿no? De ver, por ejemplo, a un maestro, a una familia y autoridades educativas que lo que han internalizado es un discurso de la diversidad, de la interculturalidad, pero es un discurso superficial que no se ha puesto en una situación de mayor crítica y de mayor posibilidad y riqueza, ¿no? Entonces, como que apapachan esta parte folclórica, esta parte de la diversidad vista folclóricamente, y no logran integrar y formular una interacción o propiciar una interacción más equitativa entre los diferentes subgrupos, ¿no?, étnicos,
sociales, económicos que existen dentro, e incluso hasta cosmogónicos dentro de un salón de clases y dentro de la institución. Bien, y entonces la cuestión que ahora quisiera plantearle sería, ¿cómo impactan las historias de vida en el desempeño académico? Mediadas estas historias de vida por estos fenómenos, estos conflictos a los que usted aludía en estos momentos, ¿no? Sí, pues las historias de vida son la base, ¿no? Una forma, es una buena vía para explicar el origen de esta construcción identitaria, dinámica, de esta construcción cultural que también es dinámica, y de estas ideologías que van haciéndose presentes a través de acciones, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante identificar estos elementos para mejorar y transformar la educación. Y creo también que este entorno social y educativo permiten un desempeño académico a veces conflictivo, a veces fluido, ¿no? Pero lo importante acá es que el sujeto logre tomar conciencia de la posición que tiene a partir de su propia historia, a partir de su propia trayectoria y de lo que le ha impuesto la sociedad, la familia, su grupo de referencia, incluso sus pares, ¿no? Para ocupar un cierto lugar dentro de este desempeño académico. Entonces, creo que sí impacta muchísimo esta historia de vida, incluso también puede impactar de manera inversa, es decir, puede haber una historia de vida muy compleja y tener un desempeño académico exitoso, como lo que nos plantea Ezio Portes, un investigador brasilero que estudió trayectorias exitosas de estudiantes pobres con el apoyo de la familia para poder cursar carreras muy competitivas dentro de Brasil. Bien, muy bien. Nos ilustra bastante su respuesta. Y ahora, ¿cómo se establece la relación intercultural dentro de la cultura hegemónica actual? Algo nos dijo ya. Hay mucho de simulación, mucho de incapacidad en el manejo, ¿verdad? Interno en las escuelas, pero ¿por qué no nos abunda un poquito al respecto? Mira, desde el punto de vista de los egresados, la interculturalidad, y yo coincido con ellos, es un programa de acción política. Es decir, la interculturalidad tiene que ir más allá del discurso, ¿no? De la diversidad. Entonces, la interculturalidad puede lograrse a través de un proceso más complejo, ¿no? Porque no es lo mismo identificar que somos diversos, que tenemos diferentes culturas, que diferentes maneras, diferentes prácticas, a pensar en un enriquecimiento mutuo, en un proceso dialógico entre esas diferentes culturas y esas diferentes cosmovisiones. Entonces la interculturalidad es algo que está en la mira, ¿no? De gente tan crítica y tan estudiosa como son estos egresados y tan comprometidos, ¿no? Pero es algo que tiene que lograrse con mucho esfuerzo y con un mayor tiempo de intervención y de trabajo, ¿no? Y creo que la interculturalidad es eso, es una acción política sobre todo, es una acción que parte de una conciencia política, de una conciencia de una realidad, de un conocimiento del origen de estos conflictos, de la diversidad y de cómo entonces tienen
posibilidades de ser atacados, de ser mirados y tratados desde una forma distinta, ¿no? A lo solamente, digamos, en el discurso, sino ya como acción de trabajo, como una propuesta donde cada quien asume un papel, y un papel constructivo, un papel transformador y un papel propositivo, ¿no? Para la equidad, para eliminar esta serie de discriminaciones, esta serie de efectos, ¿no? negativos del desconocimiento de la diversidad. Muy bien, doctora Gloria Ornelas. En el corte usted me platicaba que ya hay, digamos, en este momento el registro de un producto importantísimo de la investigación que usted encabeza. ¿Por qué no nos habla de ese producto? Y después de eso, si se puede, podemos hablar de los otros que son como antecedentes, simultáneos, en paralelo, de esta producción que, por lo que yo conozco, ya es amplia en su trayectoria. Entonces, la pregunta concreta es ¿cuál ha sido o cuáles han sido los productos de este trabajo de investigación? Hay una cosa que valdría la pena comentarles a los que nos están escuchando. El 8 de noviembre de este año 2013 fue entregado un libro colectivo en donde pudimos incorporar un prólogo bastante amplio y como un encuadre, digamos, o las aportaciones, un encuadre teórico-metodológico de lo que estamos incluyendo en el texto. Son 5 capítulos, uno de ellos lo suscribo yo, por supuesto, pero el resto lo suscriben otros estudiantes o bien ex tutorandos del proyecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un trabajo, por ejemplo, las concepciones estudiantiles de los estudiantes del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, ubicados en Soledad de Graciano Gracia, es una colonia muy marginal, y cómo ellos viven la educación a partir de las concepciones que tienen sobre los maestros y su ser y estar en el bachillerato y en esas condiciones. También tenemos un trabajo sobre las concepciones o la cosmovisión de los estudiantes y de los padres de familia, pero algo muy importante, de los estudiantes con discapacidad intelectual, así como del cuerpo docente de UNCAM en el sur de la Ciudad de México. Tenemos también un trabajo de una egresada de la maestría que fue maestra de 2 grupos que estudió de estudiantes de la licenciatura en Psicología Educativa, y ella desde una perspectiva psicosocial aborda de manera muy rica lo que es ser joven y lo que es ser joven universitario de UPN y en esa licenciatura. Y también tenemos desde un enfoque más sociológico lo que son la trayectoria estudiantil de otra generación de la maestría, ya no del 2008-10, sino del 2010-12, en donde este chico pues participó como investigador y a la vez, algo muy difícil, como parte del grupo de estudiantes de la generación. Entonces, pues es muy rico pues poder presentar este trabajo. ¿Cuál es el título? Cosmovisión en actores educativos, una configuración desde sus trayectorias académicas. Pues bien, ahí tenemos el dato para estar pendientes de esta publicación que yo creo que no va a tardar mucho en aparecer. Bueno, el tiempo aquí es una cosa implacable, vamos a terminar, no sin antes agradecerles en nombre de todos los que nos vieron, en nombre de la institución y de este importante canal educativo que ahora tenemos en la universidad, el hecho de que usted nos haya compartido todo su trabajo, ¿verdad? De momento, pues solo me queda
agradecerles a ustedes que nos siguieron en la programación, y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Pueden escribirnos a la hora que lo consideren prudente. Y yo soy Saúl Velasco, profesor del área 2, de donde pertenece la doctora Gloria Ornelas. Les agradecemos de verdad mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.